¿Qué haces cuando miras a tu alrededor y nadie está ahí? Cuando los aplausos desaparecen, cuando las personas que prometieron quedarse se van y el camino que soñaste recorrer parece volverse silencioso, es en ese momento donde muchos se detienen. Pero también es exactamente ahí donde algunos descubren algo poderoso, que la fuerza más grande no viene de afuera, nace dentro de ti cuando decides no rendirte. La soledad no es abandono, es preparación. Aunque a veces se sienta como un vacío inmenso, como un eco que rebota en el pecho cuando miras alrededor y parece que nadie está ahí. Es fácil confundir el silencio con el rechazo, pensar que la ausencia de personas significa la ausencia de valor. Pero la soledad, cuando se mira con valentía, es uno de los talleres más poderosos donde se forja el carácter. En la soledad comienzas a escuchar tu propia voz sin el ruido del mundo, sin aplausos, sin opiniones constantes, sin expectativas ajenas empujándote en direcciones que no siempre son tuyas. Es en esos momentos cuando descubres quién eres realmente, cuando tus pensamientos dejan de estar influenciados por lo que otros esperan de ti y empiezas a reconocer lo que tu corazón verdaderamente desea construir. La soledad también te enseña a sostenerte por dentro. Cuando no hay alguien que te motive, que te anime o que te recuerde lo fuerte que eres, te ves obligado a convertirte en tu propio apoyo. Y aunque al principio eso asusta, con el tiempo se transforma en una fortaleza extraordinaria. Aprendes a confiar en ti, a levantarte sin ayuda, a caminar incluso cuando el camino parece incierto. Es en esos espacios silenciosos donde nacen muchas de las decisiones más importantes de la vida, sin distracciones, sin máscaras, sin presiones externas. Solo tú, tus miedos, tus sueños y la verdad de lo que quieres llegar a ser. Y aunque la soledad puede doler, también tiene el poder de prepararte para retos más grandes, para responsabilidades más profundas y para una versión de ti mismo que todavía no conoces. Por eso cuando llegue la soledad, no la veas solo como una ausencia, mírala también como un tiempo de construcción interior, como un proceso en el que la vida te está dando el espacio necesario para crecer, fortalecerte y prepararte para lo que viene después. Tu valor no depende de quién se queda, sino de quién decides ser. A veces crecimos creyendo que nuestro valor estaba ligado a la aprobación de los demás, a cuántas personas nos apoyaban, a quienes decidían quedarse a nuestro lado cuando las cosas se volvían difíciles. Pero la verdad es que el valor de una persona no se mide por la cantidad de gente que la rodea, sino por la firmeza con la que decide mantenerse fiel a sí misma. Hay momentos en los que algunas personas se van. Algunas se alejan cuando llegan los problemas, otras cuando tu camino empieza a cambiar y algunas simplemente porque su tiempo en tu vida terminó. Y aunque al principio eso puede doler, no significa que tú hayas perdido valor. Las decisiones de otros hablan de sus propios caminos, de sus propios límites y de sus propias prioridades, no de tu grandeza. Cuando entiendes esto, algo poderoso comienza a cambiar dentro de ti. Dejas de perseguir aceptación y empiezas a construir identidad. Dejas de preguntarte quién se queda y empiezas a preguntarte quién quieres ser. Esa es una pregunta mucho más profunda, mucho más valiente, porque te obliga a mirarte por dentro y asumir la responsabilidad de tu propia vida. Ser quien decides ser implica elegir tu carácter incluso cuando nadie está mirando. Significa mantener tus principios aunque otros no los comprendan. Significa seguir creciendo, aprendiendo y levantándote incluso cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Porque la verdadera grandeza no nace de la validación externa, sino de la convicción interna. Tu valor vive en tus decisiones diarias, en tu capacidad de levantarte después de caer, en tu valentía para seguir adelante incluso cuando el camino parece solitario. No depende de quién se queda o quién se va. Depende de la persona que eliges construir cada día con tus acciones, tus valores y tu determinación. Las batallas más grandes se ganan en silencio. No en los escenarios llenos de aplausos ni en los momentos donde todo el mundo puede ver tu esfuerzo. Se ganan en esos instantes en los que nadie está mirando, cuando el ruido del mundo desaparece y solo quedan tus pensamientos enfrentándose a tus miedos. Porque las luchas más profundas no siempre son visibles, muchas veces ocurren dentro de nosotros.
Hay días en los que levantarte de la cama ya es una victoria. Días en los que tu mente intenta convencerte de rendirte, de abandonar aquello que soñaste, de creer que no eres suficiente. Y sin embargo decides levantarte. Decides seguir adelante aunque nadie se dé cuenta de lo difícil que fue dar ese pequeño paso. Esas son las batallas silenciosas que construyen una fortaleza que pocos pueden entender. En silencio también se forman las decisiones más valientes. Cuando decides cambiar tus hábitos, cuando eliges trabajar en ti mismo, cuando te comprometes con tus sueños incluso sin garantías de éxito. Nadie ve las horas de disciplina, los sacrificios, las dudas que enfrentas mientras sigues caminando, pero cada uno de esos momentos está moldeando la persona que estás destinado a ser. El silencio tiene una forma especial de probar tu carácter. Cuando no hay reconocimiento externo, lo único que queda es tu convicción. Y es ahí donde descubres si realmente crees en lo que estás haciendo. Porque cualquiera puede continuar cuando recibe aplausos, pero se necesita verdadera determinación para avanzar cuando lo único que te acompaña es la fe en ti mismo. Con el tiempo, esas batallas silenciosas empiezan a reflejarse en tu vida. Los cambios se vuelven visibles, los resultados comienzan a aparecer y muchos pensarán que fue suerte o que todo sucedió de repente, pero tú sabrás la verdad. Sabrás que cada victoria que hoy se ve nació en aquellos momentos de lucha silenciosa donde decidiste no rendirte. Cuando nadie cree en ti, nace tu verdadera fe. Porque mientras hay voces que te apoyan, es fácil avanzar. Es cómodo caminar cuando otros te recuerdan constantemente que puedes lograrlo. Cuando hay aplausos, cuando alguien más sostiene tu confianza, cuando la tuya se debilita. Pero hay momentos en la vida en los que esas voces desaparecen. Momentos en los que las miradas se llenan de duda, en los que las personas cuestionan tus decisiones, tus sueños, tu camino. Y es ahí donde comienza la prueba más profunda. Cuando nadie cree en ti, te enfrentas a una pregunta que nadie más puede responder. ¿Vas a creer tú en ti mismo? Porque en ese instante ya no puedes depender de la aprobación de los demás. Ya no puedes esperar que alguien valide tu visión o confirme que vas por el camino correcto. Todo queda en tus manos, en tu convicción, en la fuerza silenciosa de tu propia fe. La verdadera fe no nace cuando todo es fácil. Nace cuando decides seguir caminando, incluso cuando no hay señales claras, cuando los resultados aún no aparecen y cuando otros ya habrían abandonado. Es una fe que no necesita aplausos porque se alimenta de algo más profundo, de la certeza interior de que lo que estás construyendo tiene sentido. Muchos de los caminos más extraordinarios comienzan de esta manera, con dudas alrededor, con críticas, con personas que no pueden ver lo que tú sí ves. Y aunque eso puede hacer que el camino se sienta más solitario, también tiene un poder especial. Te obliga a fortalecer tu confianza, a construir una fe que no depende de circunstancias externas. Cuando nadie cree en ti, cada paso que das se convierte en un acto de valentía. Cada decisión de continuar se convierte en una declaración silenciosa de quién eres. Y con el tiempo, esa fe que nació en medio de la duda se vuelve tan fuerte que ya no necesita la aprobación de nadie para seguir creciendo. El dolor puede destruirte o construirte. Todo depende de lo que decides hacer con él. Porque el dolor, aunque nadie lo desea, llega a la vida de todos en algún momento. Llega cuando pierdes algo que amabas, cuando los planes se rompen, cuando las personas cambian o cuando las circunstancias te obligan a enfrentar una realidad que nunca imaginaste. Y en ese momento parece que todo pesa más, que cada paso cuesta el doble y que el mundo se vuelve más difícil de comprender. El dolor tiene una forma muy particular de ponerte frente a ti mismo. Te obliga a detenerte, a sentir, a reconocer tus heridas. Y aunque puede parecer que solo viene a destruir lo que eras antes, también tiene la capacidad de mostrarte algo más profundo dentro de ti. Algo que muchas veces permanece oculto cuando todo es fácil. Algunas personas permiten que el dolor las cierre, que las llene de resentimiento, que las haga creer que ya no vale la pena intentar de nuevo.
Poco a poco comienzan a levantar muros para no volver a sentir y sin darse cuenta, el dolor termina definiendo la forma en que viven. En ese caso, el dolor realmente destruye, porque no solo hiere el momento, también limita el futuro. Pero también existe otra posibilidad. Existe la decisión de mirar el dolor como una lección, como un proceso que, aunque difícil, puede transformarte. Cuando decides aprender de lo que viviste, cuando usas esa experiencia para crecer, para desarrollar más fortaleza, más empatía y más claridad sobre lo que realmente importa, el dolor deja de ser solo una herida. Se convierte en un maestro silencioso. Cada dificultad que enfrentas puede revelar una versión más fuerte de ti mismo, una versión que entiende mejor la vida, que valora más los momentos buenos y que aprende a levantarse con más determinación. El dolor no siempre puede evitarse, pero la forma en que decides enfrentarlo puede cambiar completamente la persona en la que te conviertes. La disciplina es tu mejor aliado cuando el apoyo desaparece. Mientras tienes personas animándote, recordándote que sigas adelante y celebrando cada pequeño avance, es más fácil mantener el ritmo. El entusiasmo se alimenta de las palabras de otros y el camino parece menos pesado cuando sabes que alguien está observando tu esfuerzo. Pero hay momentos en la vida en los que ese apoyo ya no está. Las voces que antes te motivaban se vuelven silenciosas y de repente te encuentras caminando sin compañía. Es en ese punto donde la disciplina empieza a marcar la diferencia, porque la motivación es emocional y cambiante. Hay días en los que se siente fuerte y te impulsa con energía, pero también hay días en los que desaparece por completo. Si tu progreso depende solo de cómo te sientes, cada obstáculo se vuelve una razón para detenerte. En cambio, la disciplina no depende del ánimo del momento. La disciplina es una decisión que se repite todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie está mirando. Cuando el apoyo desaparece, la disciplina se convierte en esa estructura interna que te mantiene en movimiento. Es la que te recuerda por qué empezaste, la que te empuja a cumplir tus compromisos aunque el camino se vuelva pesado. No necesita aplausos ni reconocimiento, se alimenta de constancia y de un propósito claro. Poco a poco, esa repetición diaria comienza a transformar tu vida. Las pequeñas acciones que realizas con disciplina empiezan a construir algo más grande, confianza en ti mismo. Cada vez que cumples con lo que prometiste hacer, aunque nadie lo celebre, refuerzas la idea de que puedes depender de tu propia palabra. Con el tiempo, descubres que la disciplina no solo te ayuda a avanzar cuando el apoyo desaparece, también te enseña a sostenerte con tus propios hábitos, con tu propio compromiso y con una fuerza interior que no necesita la aprobación de nadie para seguir creciendo. Tu propósito es más fuerte que la opinión de los demás. En el camino hacia cualquier meta significativa, siempre aparecerán voces externas. Algunas serán dudas disfrazadas de consejos, otras críticas abiertas y muchas simplemente reflejarán los límites de quienes no pueden imaginar lo que tú estás intentando construir. Si permites que cada opinión defina tus decisiones, tu camino terminará siendo una mezcla de expectativas ajenas y no el reflejo de lo que realmente deseas lograr. El propósito funciona de una manera distinta. No nace de la aprobación del mundo, nace de una convicción interna que muchas veces solo tú puedes sentir con claridad. Es esa sensación profunda que te dice que hay algo que debes hacer, algo que debes construir o transformar, incluso cuando otros no lo entienden. Y justamente porque es algo tan personal, no siempre será evidente para quienes miran desde afuera. Habrá personas que cuestionen tus decisiones. Algunas pensarán que tus metas son demasiado grandes, otras dirán que estás perdiendo el tiempo y algunas simplemente no verán sentido en lo que haces. Pero la opinión de los demás está formada por sus experiencias, sus miedos y su propia forma de ver la vida. No necesariamente refleja tu potencial ni el camino que te corresponde recorrer. Cuando tu propósito es claro, se convierte en una brújula. No significa que ignores todo lo que otros dicen, sino que aprendes a filtrar lo que realmente aporta valor y a dejar pasar lo que solo intenta limitarte.
Esa claridad te permite avanzar con más seguridad, incluso cuando el ambiente alrededor está lleno de dudas. Seguir tu propósito requiere valentía, porque implica tomar decisiones que no siempre serán populares. Implica continuar trabajando cuando otros no comprenden tus esfuerzos. Pero cuando te mantienes fiel a aquello que le da sentido a tu camino, la opinión de los demás pierde su poder. Lo que permanece es tu compromiso con la vida que decidiste construir. Las caídas son el entrenamiento del alma. Aunque en el momento en que suceden se sienten como fracasos, como golpes que nos sacuden y nos hacen cuestionar todo lo que estábamos construyendo, nadie disfruta caer, nadie planea equivocarse o perder algo importante. Sin embargo, en esas experiencias difíciles se esconden algunas de las lecciones más profundas que una persona puede aprender. Cuando todo sale bien, es fácil sentirse seguro. El camino parece claro y las decisiones parecen correctas. Pero es cuando caes que comienzas a mirar la vida con mayor honestidad. La caída te obliga a detenerte, a reflexionar, a entender qué ocurrió y qué puedes hacer diferente la próxima vez. Ese proceso, aunque incómodo, fortalece tu capacidad de aprender y adaptarte. Cada caída también desarrolla algo que no se puede construir de otra manera: resiliencia. La resiliencia nace cuando decides levantarte después de haber estado en el suelo. No es simplemente soportar el dolor, sino aprender a transformarlo en una razón para crecer. Con cada vez que te levantas, tu confianza se fortalece porque sabes que puedes sobrevivir a momentos difíciles. Además, las caídas te enseñan humildad. Te recuerdan que el crecimiento no es un camino perfecto y que cada persona, sin importar cuán preparada esté, enfrentará errores y desafíos. Esa humildad te permite escuchar más, aprender más y entender que el progreso real se construye paso a paso, incluso después de tropezar. Con el tiempo comienzas a ver tus caídas de una manera distinta, ya no solo como momentos de pérdida, sino como etapas de formación. Cada error se convierte en experiencia, cada dificultad en fortaleza. Y poco a poco descubres que aquello que parecía un obstáculo en realidad estaba preparando tu espíritu para desafíos mayores, entrenando tu alma para caminar con más sabiduría y determinación. Aprende a caminar solo para luego liderar a muchos. Porque antes de guiar a otros, primero debes aprender a guiarte a ti mismo. El liderazgo verdadero no comienza cuando tienes seguidores, comienza mucho antes, cuando decides avanzar, incluso cuando nadie más está caminando contigo. Es en esos momentos de soledad donde se construye la claridad, la responsabilidad y la fuerza interior que más tarde inspirará a otros. Caminar solo significa tomar decisiones sin depender constantemente de la aprobación externa. Significa enfrentar dudas, cometer errores y aprender de ellos sin que alguien más te indique cada paso. Ese proceso puede sentirse difícil, porque muchas veces desearías tener una voz que confirme que estás haciendo lo correcto. Pero esa etapa es necesaria porque te obliga a desarrollar criterio, disciplina y confianza en tu propio juicio. Cuando aprendes a sostenerte por ti mismo, comienzas a comprender mejor los desafíos que enfrentan las personas. Empiezas a entender lo que significa luchar, perseverar y levantarte después de caer. Esa comprensión es lo que más adelante te permitirá conectar con otros de una manera auténtica. Un líder que nunca ha caminado solo difícilmente puede entender la profundidad de las batallas internas que viven quienes lo siguen. Además, caminar solo fortalece tu carácter. Te enseña a ser constante incluso cuando no hay reconocimiento, a mantener tus principios cuando nadie está observando. Cada paso que das en silencio construye una base sólida para el futuro. Poco a poco esa experiencia se transforma en sabiduría. Y cuando finalmente llegan personas que confían en tu visión o que buscan tu guía, no lideras desde el ego ni desde la necesidad de poder. Lideras desde la experiencia, desde el conocimiento de lo que significa abrir camino cuando parecía que no existía ninguno. Y es justamente esa historia, ese recorrido silencioso, lo que inspira a otros a creer que también pueden avanzar. El éxito más poderoso es levantarte cuando nadie aplaude. Porque muchas veces hemos aprendido a asociar el éxito con el reconocimiento, con los aplausos, con las miradas de admiración que llegan cuando algo grande se logra.
Pero la mayoría de las verdaderas victorias en la vida ocurren en silencio, lejos de los escenarios y de la atención del mundo. Hay momentos en los que caes, en los que sientes que todo el esfuerzo que hiciste no dio el resultado que esperabas. En esos momentos no hay público, no hay palabras de celebración, no hay personas observando tu lucha interna. Solo estás tú enfrentando la decisión más importante: quedarte en el suelo o levantarte una vez más. Levantarte cuando nadie aplaude requiere un tipo de fuerza diferente. No lo haces para impresionar a nadie ni para recibir reconocimiento. Lo haces porque dentro de ti existe una convicción que no depende de la opinión de los demás. Una convicción que te recuerda que tu historia no termina en una caída, que tu valor no desaparece solo porque el resultado no fue el esperado. Cada vez que decides levantarte en silencio, estás construyendo algo mucho más profundo que un logro visible. Estás fortaleciendo tu carácter. Estás demostrando que tu compromiso con tus metas es más fuerte que la necesidad de aprobación. Esa determinación crea una base sólida que nadie puede quitarte. Con el tiempo, muchas personas verán los resultados de tu esfuerzo. Verán los avances, los logros, las metas alcanzadas y quizás pensarán que el éxito apareció de repente, pero tú sabrás la verdad. Porque el éxito más poderoso no siempre se anuncia con ruido. Muchas veces nace en el silencio de quien decide seguir adelante, incluso cuando nadie está mirando. Tal vez hoy sientas que caminas solo, que nadie ve tu esfuerzo o comprende tu lucha. Pero recuerda esto: los momentos más silenciosos también pueden ser los más transformadores. Cada paso que das, incluso sin aplausos, está formando la persona en la que te estás convirtiendo. Sigue avanzando, sigue creyendo y sigue levantándote, porque algún día entenderás que esas batallas silenciosas fueron las que construyeron tu verdadera grandeza.